Bien, continuamos entonces. Queremos hallar ahora la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a 2x más 1 sobre x más 2 en el punto 1,1. Pues entonces, lo primero que tenemos que hallar es la pendiente. Y la pendiente es el límite cuando el x tiende a 1 de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Y esto es igual al límite cuando el x tiende a 1. F de x es 2x más 1 sobre x más 2 menos f de 1 que es 1 sobre x menos 1. Y aquí pues hay que practicar un poco el álgebra que aprendimos. Y esto es el límite cuando el x tiende a 1. Este 1 es como si tuviera denominador 1. Y lo que me va a quedar entonces en el numerador, el mínimo común denominador es x más 2. Y nos queda 2x más 1 menos x más 2 sobre x menos 1. Entonces, simplificando, pues, ¿qué nos va a quedar? El límite cuando el x tiende a 1. Recuerde que este x menos 1 es como si tuviera denominador 1. Por lo tanto, medios por extremos. Y simplificando nos va a quedar x menos 1 sobre x menos 1 por x más 2. Cuando usted entonces cancela el x menos 1, lo que nos queda es un tercio. Esa es la pendiente. Entonces la ecuación de la recta tangente será y menos f de 1 que es 1 igual a un tercio por x menos 1. Entonces y es igual a un tercio por x más 2 tercios. ¿Ok? Y esa sería la ecuación de la recta tangente. Entonces ahora vamos a hablar de velocidad. ¿Ok? Hablemos de velocidad. En general, suponga que un objeto se mueve a lo largo de una línea recta de acuerdo a la ecuación del movimiento S igual a f de t, donde S es el desplazamiento del objeto desde el origen en el tiempo t. La función f que describe el movimiento se llama la función de posición del objeto. En el intervalo de tiempo, desde a hasta a más h, el cambio de posición es f de a más h menos f de a. Y la velocidad promedio es el desplazamiento sobre tiempo. ¿Ok? Desplazamiento sobre tiempo. El desplazamiento es el cambio en la posición, es f de a más h menos f de a. Y el tiempo, pues, es h. Es el tiempo que ha transcurrido, ¿verdad? Desde a hasta a más h. Entonces, la velocidad promedio es la pendiente de la recta secante, similar a lo que veíamos anteriormente. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cómo calcular la velocidad promedio. La velocidad promedio, si la velocidad promedio entonces se calcula en periodos de tiempo más pequeños, desde a hasta más h, es decir, h se aproxima a 0, entonces se tiene la velocidad instantánea, o v de a en el tiempo t igual a a. Y se calcula como límite de la velocidad promedio, ok, f de a más h menos f de a sobre h, el límite cuando el h tiende a 0. ¿Ok? Si es que, pues, en este caso, pues entonces usted tiene, ¿verdad? Cómo calcular la velocidad instantánea también. Veamos un ejemplo. Problema número 16 nos dice, el desplazamiento en pies de una partícula que se mueve en una línea recta es dado por S igual a un medio t cuadrado menos S de t menos 6t más 23, donde t se mide en segundos. Encuentre la velocidad promedio en cada uno de esos intervalos. Encuentre la velocidad instantánea cuando t es igual a 8. Dibuje una gráfica de S como una función de t, ¿ok? Y dibuje las rectas secantes cuyas pendientes son las velocidades promedio en la parte A. Entonces, pues, la velocidad promedio en el intervalo 4,8
será S de 8 menos S de 4 sobre 8 menos 4. ¿Ok? S de 8 es 8 al cuadrado 64, entre 2 es 32, más 23 es 55, menos 42 es 13, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular de nuevo. Esto va a ser 8 al cuadrado, que es 64, entre 2, 33. Esto es, perdón, 32. Menos 24 más 23. Aquí es 48, perdónenme. Más 23. Menos 4 al cuadrado es 16, es 8. Menos 24 más 23. Y todo esto dividido entre 4. ¿Ok? Entonces, esto es 7, ¿correcto? Y aquí es 24, es 7 menos 7 entre 4 y esto es igual a 0. Entonces, la velocidad promedio en el intervalo 4, 8 es 0. De manera similar, vamos a calcular, por ejemplo, la velocidad promedio. Los otros intervalos se los dejamos para ustedes entre 8 y 12. Y esto es S de 12 menos S de 8 dividido entre 12 menos 8. 12 de 8 ya lo conozco, es 7. Y 12 menos 8 es 4. Nos falta calcular entonces S de 12. Recuerde que S de 12 entonces va a ser igual a 144 entre 2 es 72 menos 72 más 23. Entonces esto es 23 menos 7 entre 4, eso es 4. ¿Ok? Y nos piden que determinemos la velocidad instantánea cuando t es igual a 8. Pues para determinar la velocidad instantánea cuando t es igual a 8, aproximada, ¿ok? Si nosotros queremos usar esos dos valores, la velocidad instantánea en t igual a 8, lo puedo calcular aproximadamente, ¿verdad? Como la semisuma de las velocidades promedio en ambos intervalos. Entonces, esto va a ser la velocidad promedio entre 4 y 8, más la velocidad promedio entre 8 y 12, y todo esto dividido entre 2. Esto es 0 más 4 entre 2, pues es 2. ¿Ok? Luego entonces nos piden que calculemos la velocidad instantánea exacta. Esto fue una aproximación. Entonces la velocidad instantánea en t igual a 8 será el límite cuando el t tiende a 8 de s de t menos s de 8 dividido por t menos 8. Y esto es el límite cuando el t tiende a 8. S de t es un medio de t al cuadrado menos 6t más 23. Y s de 8 es 7. Y todo esto dividido entre t menos 8. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. A límite cuando el t tiende a 8. Aquí puedo factorizar el 1 medio. Y aquí me va a quedar t al cuadrado menos 12t. Y aquí 23 menos 7 es 16 por 2, 32. Y todo esto, pues dividido por t menos 8. Como el 1 medio es una constante, pues nosotros podemos factorizarlo. Y esto es 1 medio por el límite cuando el t tiende a 8. De, obviamente, factorizando este trinomio es t menos 8 por t menos 4. Y todo esto dividido por t menos 8. T menos 8 se cancela en el numerador y en el denominador y nos queda 8 menos 4 es 4 entre 2 es 2. ¿Ok? Y esa sería la velocidad instantánea en t igual a 8. La parte C dice, trace la gráfica de S como una función de t
Eso se lo dejamos para ustedes. Usted grafica.